¿Alguna vez te has preguntado por qué unos pocos dominan riquezas colosales, mientras que la mayoría ni siquiera logra acumular seguridad? Te lo diré ahora. No es suerte, no es privilegio. Es porque existen leyes ocultas. Leyes de la riqueza. Que no se enseñan en la escuela, que tus padres no te han contado y que pocos se han atrevido a comprender. Yo las llamo las 7 leyes prohibidas de la riqueza. Y hoy, voy a abrirte estas cajas fuertes. Pero atención, no son principios para los débiles. Son códigos para construir imperios. Son armas de quienes gobiernan su propio destino. Si deseas seguir como estás, te sugiero que detengas el vídeo ahora mismo. Pero si buscas romper las cadenas que te mantienen en la mediocridad financiera, quédate. Hoy verás lo que separa a los constructores de los seguidores. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Aquí no solo hablamos de riqueza, la forjamos. Ahora escucha con atención, porque estoy a punto de desvelar el secreto. La primera ley prohibida de la riqueza es la ley de la concentración total. La mayoría de los hombres fracasan porque dispersan sus fuerzas. Intentan ser todo para todos. Emprenden en múltiples frentes, cambian de profesión, siguen modas pasajeras. No comprenden que la riqueza es hija legítima de la concentración extrema. Cuando empecé mi imperio del acero, no vislumbré 1000 oportunidades. Solo vi una: el acero. Todo lo demás era ruido. Concentré cada gramo de mi esfuerzo, de mi mente, de mi energía, en ese único sector. Mientras otros se distraían con mercados y oportunidades temporales, yo me convertía en el señor absoluto de la producción, la logística y la distribución. El mundo moderno vive sumido en distracciones, redes sociales, nuevas modas, falsos gurús. Hoy en día, quien gana es el hombre que elimina lo superfluo y se convierte en maestro indiscutible de un único dominio. Elige tu campo. Y luego, con disciplina férrea, conquista cada centímetro hasta que no quede ningún rival frente a ti. La segunda ley prohibida es la ley del control emocional. O controlas tus emociones o ellas controlarán tu ruina. He visto a hombres brillantes perder fortunas en momentos de pánico y a tontos enriquecerse gracias a su frialdad ante el caos. Las negociaciones no se basan en la pura razón. Son campos de batalla emocionales. Mientras tu competidor teme, tú avanzas. Mientras él duda, tú cierras el contrato. Mientras él llora por las pérdidas, tú compras los activos devaluados. Yo mantenía la sangre fría ante los rumores, las crisis y los escándalos económicos. Quien grita, pierde. Quien actúa con calma, conquista. La tercera ley prohibida es la ley de los hombres superiores. La escuela te enseñó a trabajar duro. Yo te enseño a elegir aliados superiores. Siempre busqué a hombres más capaces que yo en cada área. Les delegué responsabilidades quirúrgicas. Si no tienes el valor de rodearte de quienes saben más, nunca pasarás de ser un obrero glorificado. Contrataba a los mejores ingenieros, a los gestores más técnicos, a los estrategas más brillantes. Yo era el director de orquesta, no el violinista. Tu empresa, tu carrera, tu vida financiera dependen de un círculo de excelencia. Búscalos, págales bien. Exige resultados, exige lealtad. La cuarta ley prohibida es la ley de la expansión progresiva. Los tontos crecen demasiado rápido y se derrumban. Yo solo expandía después de dominar con máxima eficiencia mi sector actual. Control absoluto de la calidad, los costes y los procesos. Solo entonces conquistaba nuevos territorios. El crecimiento, sin una base sólida, es un castillo sobre arena movediza. Todos los imperios que construí tenían cimientos profundos. Mientras mis rivales se esforzaban por expandirse de forma alucinada, yo reinvertía con método, con cálculo, con una visión de décadas. No necesitas crecer hoy, necesitas crecer bien. La quinta ley prohibida es la ley de la reinversión constante. Cada dólar de beneficio que generaba, lo reinvertía, mientras que el empresario común sueña con ostentar coches y mansiones. El verdadero constructor de riqueza realimenta su propio monstruo. Yo compraba nuevas máquinas, adquiría nuevas minas, financiaba la innovación. Me convertí en una empresa verticalmente integrada. Controlaba desde la extracción hasta el transporte y la venta final. Cada dólar era un ladrillo más en mi imperio. Gasta menos. Invierte más. Haz de tus ganancias tu ejército. La sexta ley prohibida es la ley de la educación continua. El ignorante cree que ya lo sabe todo. El sabio estudia hasta el final. Durante todo mi viaje, leí a diario. Busqué nuevos conocimientos. Estudié economía, gestión, filosofía, sociología. No hay riqueza sostenible sin una mente aguda.
El hombre que no lee no tiene ventaja sobre el analfabeto. Cada libro que absorbí fue un arma más en mis negocios, y en este preciso momento, mientras me escuchas, millones de personas están distraídas con frivolidades. Esta es la diferencia. Por último, la séptima ley prohibida. La ley de la filantropía estratégica. Muchos creen que donar riqueza es simplemente caridad. Se equivocan. La verdadera filantropía es inversión social. He construido miles de bibliotecas, universidades y centros de investigación, no para mantener a vagos, sino para crear generaciones productivas. Cada joven educado que ha salido de estas instituciones ha multiplicado la fuerza productiva del mundo. La verdadera riqueza no muere con su dueño, sino que perpetúa el avance de la humanidad. Al donar, crea productores, no dependientes. Ahora ya sabes por qué estas leyes no se enseñan en las escuelas. Forman hombres libres, forman líderes, y los sistemas educativos crean empleados, no imperios. Si deseas seguir este camino de construcción, quédate conmigo. Porque ahora vamos a profundizar aún más, desentrañando cada una de estas leyes con ejemplos, historias y aplicaciones prácticas para su imperio moderno. Perfecto. Prepárese, porque ahora vamos a sumergirnos aún más en los engranajes de estas 7 leyes prohibidas. No he venido aquí para entretenerle, sino para grabar en su mente el código que pocos se han atrevido a aprender. Ahora, escucha como si recibieras instrucciones en el campo de batalla, porque eso es exactamente lo que es la construcción de riqueza. Una guerra de estrategias invisibles. Empecemos desentrañando la ley de la concentración total. Cuando elegí el acero, miles decían que el petróleo sería el futuro. Otros apostaban por el carbón, el transporte ferroviario, la especulación inmobiliaria. Pero yo vi el acero. Vi que el acero sostendría los ferrocarriles, los barcos, los rascacielos, las armas, los puentes, las vías, las tuberías. Mientras ellos disparaban en todas direcciones, yo clavé mi lanza en un solo punto. Y vencí. El hombre moderno fracasa porque vive en un estado de ansiedad disfrazado de múltiples oportunidades. Salta de nicho en nicho, de startup en startup, de moda en moda. No entiende que la mente humana no fue creada para dividir su atención en 10 frentes. Los grandes imperios se construyen con una visión láser. ¿Quieres una prueba? Mira las mayores fortunas del siglo XXI. Tecnología, energía, mercados financieros. Todos ellos dominaron un sector antes de siquiera pensar en otro. Elon Musk no fundó una cafetería, una escuela de surf, una inmobiliaria y una fintech al mismo tiempo. Primero Tesla, luego SpaceX, después el resto. Cada cosa a su tiempo. Te pregunto, ¿cuál es tu acero? Si no puedes responderme en 3 segundos, no estás en el juego de la riqueza. Estás en la plateada. Ahora, la ley del comando emocional. El problema no está en los negocios, está en el corazón del hombre. He visto a empresarios destruir fortunas porque se dejaron dominar por el miedo en las crisis. Otros tantos lo perdieron todo por su codicia desmedida, en momentos de bonanza. La multitud compra acciones cuando el mercado ya está por las nubes, y vende desesperadamente cuando los precios se desploman. Yo hacía lo contrario. Cuando en 1873 estalló la Gran Depresión, muchos se declararon en quiebra. Yo fui al mercado y compré activos valiosos por centavos. Mientras las multitudes gritaban, catástrofe, yo susurraba, oportunidad. El verdadero señor de la riqueza es frío como el acero que forjé. Observa el caos con ojos clínicos, calcula los riesgos con precisión matemática, y actúa cuando los débiles retroceden. Tu mayor enemigo no es el mercado, es tu propio pulso acelerado. La tercera, la ley de los hombres superiores, es quizás la más descuidada por los pequeños empresarios. La mayoría quiere ser el héroe solitario. Yo no. Siempre supe que mi papel era mandar, no ejecutar. Desde muy temprano busqué ingenieros de vanguardia, administradores brillantes, contables meticulosos. Reuní a hombres con talentos superiores a los míos, y los posicioné como generales, en sus áreas. Esta es una ley brutal. Si en tu empresa eres el mejor en todo, tu empresa es demasiado pequeña. Los hombres inferiores se sienten amenazados por los talentosos. Los hombres de imperio los contratan. Yo sabía que cada cerebro que contrataba era un engranaje más para hacer girar mi molino de oro. ¿Y cómo los mantenía leales? Participación en los beneficios, reconocimiento y una misión clara. No creaba empleados, creaba soldados con visión. Ahora, pasemos a la ley de la expansión progresiva. Nunca avancé hasta dominar completamente el territorio actual.
Mientras los pequeños industriales se encantaban con el crecimiento rápido, yo consolidaba. Primero, controlé las acerías, luego las minas de hierro. Después, las compañías ferroviarias que transportaban mi acero. Y por último, las redes de distribución. No compraba empresas por vanidad, sino por integración estratégica. Con cada adquisición, aumentaba mi margen y eliminaba intermediarios. Crecer no es multiplicar unidades físicas. Es multiplicar la eficiencia operativa con profundidad estratégica. En el mundo moderno, las startups explotan demasiado rápido, con el capital de riesgo impulsando un crecimiento irresponsable. Mayoría quiebra antes del tercer año, porque crecer es una ciencia, no un entusiasmo. Ahora, la ley de la reinversión constante. Cada dólar que salía de las ganancias volvía como semilla para nuevas cosechas. No coleccionaba yates, mansiones, ni joyas. Mi placer era comprar más hornos, más fábricas, más minas, más tecnología. Entienda esto. El dinero que gasta hoy es el soldado que mata antes de la guerra. Los verdaderos multimillonarios son acumuladores de máquinas productivas, no de pasivos lujosos. Cada centavo reinvertido potencia la expansión geométrica de su capacidad para generar riqueza. Ahora, escuchen con atención la ley de la educación continua. Leía todos los días. Historia, economía, filosofía, literatura, ingeniería. Cuanto más sabía, más oportunidades veía que mis competidores ignoraban. El hombre que lee 1 hora al día estará, en 10 años, décadas por delante de la mayoría. Hoy en día, veo a jóvenes que dicen no me gusta leer. Yo les respondo, entonces ya has elegido ser comandado por quienes leen. Y por último, la ley de la filantropía estratégica. La riqueza no debe distribuirse en vida solo por bondad, sino por inteligencia social. Construí bibliotecas, universidades, centros de investigación. No regalé pescado, enseñé a pescar. Mi filantropía no creaba dependientes, creaba productores de riqueza, inventores, gestores, científicos. Si cada hombre rico siguiera esta filosofía, la pobreza sería aplastada en 2 generaciones. Ahora ya conoces las 7 leyes prohibidas, pero saber no es suficiente. Lo que separa a los soñadores de los constructores es la aplicación. En el siguiente bloque, te guiaré para transformar estas leyes en un plan real para construir tu imperio. Prepárate, porque el siguiente paso será la arquitectura práctica de tu ascenso. Ahora llegamos al punto en el que muchos retroceden, porque a partir de aquí, dejamos el campo de las ideas y entramos en la ingeniería concreta de la construcción de tu imperio. Y te afirmo, con la autoridad de quien ha construido uno de los mayores imperios industriales de la historia. La ejecución es lo que separa a los visionarios de los pobres frustrados. Usted conoce las 7 leyes. Ahora le mostraré cómo aplicarlas, paso a paso, en la construcción de su riqueza duradera. En primer lugar, la aplicación brutal de la ley de la concentración total exige que elija su campo de batalla con precisión quirúrgica. Veo multitudes de hombres vagando por sectores que apenas comprenden, seducidos por modas, por influencers, por falsas promesas de dinero rápido. Tú no caerás en ese error. Debes analizar el mercado, sí, pero sobre todo a ti mismo. ¿Dónde está tu capacidad única? ¿Qué sector resiste el paso del tiempo? ¿Qué campo seguirá existiendo, incluso en medio de las tormentas? En mi época, el acero era la sangre de la nueva civilización industrial. Hoy en día, tal vez sea la tecnología de datos, la energía renovable, la logística global, la inteligencia artificial, la salud de precisión. No importa el sector. Lo que importa es el dominio absoluto. Al elegir tu acero, debes entrar con espíritu de gladiador. Y luego viene la aplicación de la ley del mando emocional. Desde la primera inversión, desde la primera negociación, desde el primer obstáculo, serás puesto a prueba. Los débiles cederán al pánico en las crisis. Los necios se embriagarán con la euforia de las bonanzas. Tú no serás ninguno de ellos. Serás el amo de tu propia sangre. Cuando el mercado caiga, comprarás. Cuando la multitud grite, tú observarás. Cuando los competidores lloren, tú negociarás sus activos a precios de ruina. Así fue como compré minas de hierro enteras por centavos en la crisis de 1873, mientras los especuladores quebraron. Ahora entra en juego la práctica de la ley de los hombres superiores. No puedes, ni debes, dominarlo todo. El gran constructor de riqueza identifica a los hombres más talentosos en cada área crítica: finanzas, ingeniería, marketing, logística, operaciones. Pero atención, no basta con contratar. Es necesario forjar lealtad, alineamiento,
y cultura. Yo recompensaba a mis hombres de confianza con participación en las ganancias. No trabajaban por un salario, trabajaban por un sueño compartido. Usted hará lo mismo. Buscará talentos con hambre, ambición y competencia. Les dará un lugar en la mesa, y siempre que encuentre mediocridad, elimínela pronto. Como un jardinero, quita las malas hierbas. Ahora, la ley de la expansión progresiva le exige paciencia estratégica. Consolidarás cada etapa antes de crecer. Dominarás tu núcleo de negocio con una eficiencia de precisión militar. Solo después de dominar el núcleo, partirás hacia las fronteras. Así fue como controlé no solo las acerías, sino también las minas que alimentaban los altos hornos, los ferrocarriles que transportaban el acero, los puertos que lo exportaban. Cada nueva adquisición reducía mis costos, eliminaba intermediarios y me hacía aún más inquebrantable. Esta expansión en anillos concéntricos es la arquitectura de todo imperio duradero. Ahora, la aplicación directa de la ley de la reinversión, constante. En cada ciclo de ganancias, el hombre común aumenta su estilo de vida. El hombre de imperio aumenta su capacidad productiva. Yo reinvertía mis ganancias en tecnología de punta, adquisición de competidores, ampliación de la capacidad, mejora de los procesos. El dinero nunca dormía parado. Hoy veo a jóvenes empresarios celebrando sus primeras ganancias comprando relojes suizos, autos deportivos y viajes de lujo. No han entendido nada. El dinero que alimenta el lujo no es el dinero de la construcción. El primero sirve al ego. El segundo sirve a la perpetuación del imperio. Ahora, la práctica de la ley de la educación continua. Durante toda mi vida, reservé bloques de horas diarias para el estudio. Usted hará lo mismo. Defina bloques de lectura diaria. Estudie su sector, finanzas, psicología humana, historia de los grandes imperios, filosofía del liderazgo. La mente que deja de aprender comienza a pudrirse. Y la mayoría de sus competidores ya han renunciado a aprender. Esa es su ventaja estructural. Ahora, la aplicación de la ley de la filantropía estratégica. Cuando su imperio comience a generar excedentes más allá de su capacidad de reinversión, iniciará lo que pocos comprenden, la inversión social. Inteligente. No se trata de limosnas públicas, se trata de crear instituciones de educación, innovación y formación de talentos que, a largo plazo, fortalecerán aún más la sociedad que sustenta su imperio. He construido más de 2.500 bibliotecas. Cada joven instruido en estas bibliotecas potenciaba la sociedad que consumía mi acero. Esta es la visión que pocos tienen, la filantropía como extensión estratégica de la construcción de la riqueza nacional. Ahora, observe con frialdad, lo que acabo de transmitirle no son teorías, son mapas de aplicación. ¿Qué impide al 99% de las personas aplicar esto? 3 venenos. Impaciencia, miedo. Vanidad prematura. Usted, por el contrario, debe cultivar paciencia estratégica, frieza, calculadora, humildad operativa, hasta la consolidación total. Ahora le invito a hacer una cosa. Pause este vídeo, coja un cuaderno, y comience su primer mapa de construcción de imperio. Define tu acero, tus primeras 5 contrataciones superiores, tu plan de reinversión inicial, tu agenda diaria, de 1900, educación, tu visión filantrópica a largo plazo. En el siguiente bloque, te guiaré en el arte superior de las negociaciones imperiales, donde muchos lo pierden todo, y pocos lo dominan todo. Ahora entramos en la arena donde la mayoría sangra, y donde unos pocos, muy pocos, construyen sus verdaderos tronos. Las negociaciones imperiales. Presta atención, porque lo que voy a compartir aquí nunca se ha enseñado en ninguna escuela de negocios. Este es el arte que he practicado en los salones llenos de humo de las finanzas, en reuniones secretas con banqueros, en disputas silenciosas con gigantes del mercado. La negociación no es lo que la mayoría imagina. No es charla, no es regateo, no es teatro. Negociar, en la esfera de la riqueza real, es gobernar la psicología del miedo y la codicia de tu oponente. Desde el principio, entiéndelo. El hombre que entra en una negociación desesperado, ya ha perdido. El que entra con necesidad, ya ha cedido la mitad del juego antes de la primera palabra. Siempre he negociado desde la fuerza. Y la mayor fuerza que existe es la capacidad de decir no. Nunca he necesitado un acuerdo. Mis oponentes sí lo necesitaban. Cuando compraba una mina, un ferrocarril, una fundición, esperaba el momento en que el propietario estuviera debilitado. A veces por las deudas, otras por el miedo al mercado, otras por el agotamiento emocional. No aceleraba el negocio.
Dejaba que la presión lo consumiera. Cuando la propuesta llegaba a la mesa, no ofrecía lo que él quería, sino lo que necesitaba para sobrevivir. Esa es la diferencia brutal entre el pequeño comerciante y el constructor de imperios. El primero busca cerrar negocios rápidamente para satisfacer su ansiedad. El segundo siembra el terreno psicológico, hasta cosechar el precio exacto que desea. Ahora escucha. Hay momentos en los que debes perder una negociación a propósito. Sí, perder. Perder pequeños negocios para ganar autoridad. Para indicar al mercado que no cedes, que no compras caro, que no negocias bajo presión. Rechacé decenas de fusiones porque no aceptaba condiciones inferiores. Eso hacía que los demás comprendieran una lección sencilla. Carnegie solo entra cuando las condiciones están bajo su control. La paciencia estratégica en las negociaciones multiplica tus ganancias a lo largo de los años de manera exponencial. Pero hay un nivel aún más profundo en el arte de negociar. La influencia invisible. Las mejores negociaciones que cerré se tejieron mucho antes de sentarse a la mesa. Eran acuerdos preparados. Mediante la construcción de alianzas sólidas. Mediante el conocimiento detallado de las debilidades de los oponentes. Mediante la anticipación de los escenarios económicos futuros. Yo controlaba la información, sabía qué bancos estaban expuestos. Sabía qué accionistas estaban inquietos. Sabía qué competidores habían hecho apuestas arriesgadas. Esa superioridad informativa me permitía negociar con ventajas que la otra parte ni siquiera percibía. Por eso te digo, un imperio no se construye sobre bravuconerías, sino sobre datos sólidos, información estratégica y una lectura fría de las tendencias. Ahora escucha con más atención. En negociaciones multimillonarias, el silencio es más letal que el discurso. La mayoría habla demasiado. Quieren justificar, quieren explicar, quieren convencer. Yo dejaba que el silencio pesara sobre la otra parte. Cada segundo de silencio se convertía en una carga emocional para mi oponente, empujándolo lentamente hacia concesiones. En caso de duda, cállate. Ahora pasemos a una dimensión aún más elevada. La negociación de crédito y financiación. Sin acceso a capital inteligente, ningún imperio sobrevive a la fase de expansión. Los banqueros no prestan a los necesitados, prestan a quienes ya tienen el control. He construido relaciones de absoluta confianza con los bancos porque siempre he cumplido mis compromisos. Mantenía registros contables impecables. Demostraba, en cada negociación, un plan de retorno sólido. Los banqueros sabían que cada dólar prestado a Carnegie volvería multiplicado. Debes crear esta reputación antes de solicitar tu primer gran financiamiento. Ahora, presta mucha atención a esto. No negocies crédito para sobrevivir, negocia crédito para expandirte. El capital debe ser la palanca que amplía lo que ya funciona, nunca el salvavidas para lo que se está hundiendo. Así fue como, mientras muchos suplicaban préstamos para cubrir sus fallos, yo utilizaba el capital para devorar a competidores debilitados, ampliar mis plantas siderúrgicas e incorporar rutas logísticas. Ahora, una última advertencia sobre las negociaciones. Nunca negocies con hombres frágiles. Cuando tu oponente se rige por el ego, el miedo o la codicia extrema, cualquier acuerdo sellado será inestable. Siempre he buscado negociar con hombres que entendieran el juego a largo plazo. Los socios racionales y fríos son más predecibles y, por lo tanto, más seguros. Ahora conoces la ciencia invisible que hay detrás de mis negociaciones. En el siguiente bloque, profundizaremos aún más. La construcción del poder absoluto, a través de la ingeniería del monopolio ético, lo que realmente perpetúa los imperios. Ahora, el camino dejará de ser solo financiero. Entraremos en el campo de la supremacía estratégica. Ahora entramos en el santuario más restringido de la construcción de la riqueza real. Pocos se han atrevido a pisar este nivel. Muchos hablan de dinero. Pocos comprenden el poder estructural. Y es aquí, exactamente aquí, donde se construye lo que yo llamo el monopolio ético, la verdadera base de un imperio inquebrantable. Presta mucha atención. No basta con enriquecerse. Es necesario convertirse en estructuralmente dominante. Durante décadas, mientras mis competidores celebraban ganancias temporales, yo diseñaba mi red de control. La mayoría cree que el monopolio es solo control del mercado. Ingenuos. El verdadero monopolio es la suma del control sobre producción, distribución, infraestructura, costos, financiamiento, influencia política y, sobre todo, tiempo. La base de todo esto siempre comienza con la verticalización. Al principio,
No dependía de terceros. Para el suministro de hierro. Adquirí las minas. No dependía de transportistas. Me hice cargo de los ferrocarriles. No dependía de armadores. Compré buques de carga. No dependía de intermediarios. Creé mis propias redes de ventas. Cada eslabón que asumía reducía los costes, aumentaba el margen y me blindaba contra chantajes externos. Debes pensar de la misma manera. Si hoy dependes de proveedores, pregúntate, ¿cuánto tiempo tardaré en controlarlos? Si depende de un único canal de ventas, pregúntese, ¿cómo neutralizar esa dependencia? Si se financia con pocos acreedores, estudie, ¿cómo diversificar el crédito para no ser nunca rehén de un único banco? Ahora, observe algo aún más profundo. El poder estructural no es solo controlar el mercado actual, es impedir la entrada de nuevos competidores. Reduje mis precios del acero, hasta el punto de imposibilitar la aparición de nuevos actores. No porque necesitara márgenes bajos, sino porque mis costes ya eran tan inferiores que podía mantener precios en los que otros ni siquiera podían operar. Esta estrategia de asfixia gradual eliminó a decenas de pequeños competidores antes de que se convirtieran en amenazas. Pero hay algo aún más elevado en la ingeniería del imperio, la simbiosis, con el sistema nacional. Mientras los hombres comunes luchaban contra el gobierno, yo comprendí que el verdadero imperio prospera cuando su crecimiento impulsa el crecimiento nacional. Cada empleo generado en mis fábricas fortalecía la economía estadounidense. Cada línea ferroviaria construida facilitaba el comercio nacional. Cada biblioteca que financiaba producía ciudadanos más educados y productivos. Esta alineación me dio un poder político invisible. Ningún gobierno lucharía abiertamente contra un imperio que alimentaba el propio avance de la nación. Hoy en día, lo mismo se aplica. Los grandes imperios modernos crecen porque producen innovación científica, educación tecnológica, soluciones, logísticas globales, empleos cualificados. Al convertir su empresa en un pilar de la sociedad, se protege contra los ataques políticos, las regulaciones hostiles y las presiones populares. Ahora le daré un principio final de esta ingeniería, la perpetuación del legado. La riqueza es fácil de destruir en pocas generaciones si no está respaldada por una cultura empresarial sólida. Mis sucesores sabían que no heredaban dinero. Heredaban una filosofía operativa, un código de conducta y una estructura de gobierno que mantenía vivo el imperio. Debe documentar desde ahora mismo sus principios, sus códigos de expansión, sus criterios de contratación, sus patrones de reinversión, sus prácticas éticas de monopolio. Este será el libro invisible que regirá su organización, incluso después de su partida. Ahora, escuche esta última verdad de este bloque. El verdadero monopolio ético no destruye a los competidores, los vuelve irrelevantes. Cuando su dominio sea absoluto, no será necesario eliminar a la competencia. Simplemente no podrá operar a su nivel. Ahora conoce el código de la supremacía estructural. En el próximo bloque, entraremos en la capa más profunda y quizás la más ignorada por los nuevos ricos. La ingeniería del tiempo. Cómo acelerar décadas de riqueza en pocos años, mediante la compresión estratégica del ciclo de construcción. Ahora comenzaremos a manipular el tejido mismo del tiempo económico. Ahora entramos en la dimensión donde los constructores de imperios realmente doblan el universo a su voluntad. La ingeniería del tiempo. La mayoría de los hombres viven prisioneros de la línea temporal tradicional. Trabajan décadas por pequeños avances, arrastrando los pies en una caminata lenta, insegura y agotadora. No entienden, y muchos nunca entenderán, que la verdadera riqueza no se construye solo con la acumulación de capital, sino con la compresión inteligente del ciclo de crecimiento. Yo comprimía el tiempo. Mientras mis competidores necesitaban 20 años para construir un complejo siderúrgico, yo lo construía en 4. Mientras ellos necesitaban décadas para garantizar nuevos contratos de transporte ferroviario, yo lo cerraba todo en una sola ronda de negociaciones. Mientras otros gastaban toda su vida tratando de atraer mano de obra cualificada, yo formaba a mis hombres en las bibliotecas que yo mismo construía. Ahora escucha con toda tu atención. El tiempo es la moneda suprema para construir imperios. El dinero se recupera. Las personas se sustituyen. Pero el tiempo, una vez perdido, nunca vuelve. Por eso, he desarrollado una fórmula mental que quiero que grabes ahora mismo. Crecimiento exponencial. Apalancamiento, plus. Decisión rápida, plus. Ejecución brutal. Vamos a desglosar esto. Apalancamiento, el apalancamiento. No es solo financiero.
El apalancamiento es el uso simultáneo de talentos superiores, tu equipo de élite. Capital de terceros, financiamiento estratégicamente negociado. Infraestructuras existentes, comprar empresas que ya están operativas, en lugar de construirlas desde cero. Conocimientos adquiridos, modelos de gestión, tecnología y procesos ya probados. Cada unidad de esfuerzo debe producir 10 veces más resultados. Decisión rápida. La indecisión es el cáncer del emprendedor mediocre. Yo tomaba decisiones rápidas, pero nunca precipitadas. ¿Cómo? Porque dominaba los datos antes de que surgieran los problemas. El análisis previo me permitía actuar con rapidez mientras mis competidores aún debatían en reuniones interminables. Ejecución brutal. Una vez decidida la estrategia, la ejecución era implacable, sin discusiones innecesarias, sin cambios de rumbo ante cada viento en contra, sin excusas operativas. Quien no ejecutaba era sustituido. Ahora, imagina conmigo un ejemplo sencillo. Si hoy decide construir una nueva línea de producción, el empresario común pasa 6 meses planificando, 12 meses más financiando, 2 años construyendo, 1 año más en la puesta en marcha. Usted, con la aplicación de la compresión temporal, prenegocia la financiación mientras cierra el proyecto. Compra fábricas ya construidas de competidores en quiebra. Contrata gerentes con experiencia, en lugar de formar a todos desde cero. Establece plazos de instalación fijos y penalizaciones por retrasos. Resultado: inicia la operación completa en 9 meses. No solo avanza, destruye la línea de meta mientras los demás aún se atan los cordones de los zapatos. Ahora le revelaré uno de los mayores secretos que utilicé para acelerar el tiempo: la adquisición oportunista durante las crisis. Mientras las masas entraban en pánico y los pequeños empresarios hablaban de quiebra, yo observaba cómo se rediseñaba el panorama. Toda crisis es una liquidación de activos. Empresas sólidas, pero mal administradas, salen a la venta por fracciones de su valor real. Infraestructuras enteras quedan disponibles a precios de chatarra. Profesionales de élite, despedidos por recortes de gastos, quedan disponibles para ser contratados. Aprovechaba cada colapso económico como un agricultor aprovecha las lluvias para sembrar. La crisis es el acelerador de los imperios. Pero para ello, se necesita una caja de guerra, reservas líquidas acumuladas, en periodos de prosperidad para invertir agresivamente en la tormenta. Ahora comprenda, el tiempo solo se comprime para quienes están preparados. El hombre que vive al límite financiero, al límite operativo, en constante dependencia, será aplastado por la crisis. El hombre con visión, disciplina financiera y reservas estratégicas transformará cada caída del mercado en una oportunidad para avanzar vertiginosamente. Este es el secreto de la verdadera velocidad. Preparación anticipada y frialdad total ante el caos. Ahora le dejo un ejercicio práctico. Analice hoy, en este preciso momento, qué sectores de la economía están debilitados. Estudie qué empresas medianas, con activos sólidos y una administración frágil, pueden entrar en dificultades en la próxima crisis. Prepare sus reservas de guerra. Construya relaciones con financiadores de oportunidad. Y cuando llegue el pánico, no temblará, avanzará. En el próximo bloque, te llevaré a la cima de este viaje. La filosofía superior de la riqueza eterna. El estado mental, espiritual y estratégico que separa a los hombres verdaderamente libres de los esclavos del capital. Ahora no hablaremos más de dinero, sino de tu destino final como constructor de imperios. Ahora hemos llegado al punto supremo, el territorio donde pocos seres humanos pisan algún día. Hasta ahora, te he enseñado cómo acumular riqueza. Ahora te mostraré cómo trascender la riqueza misma. Porque entiende, el dinero no es el fin. El capital es solo un sirviente, una herramienta. La verdadera libertad es el dominio absoluto sobre tu destino, tu mente y tu legado. La mayoría de los hombres se enriquecen para luego convertirse en esclavos de su propio patrimonio. Acumulan dinero y pasan el resto de sus vidas defendiendo castillos frágiles, aterrorizados por la pérdida, obsesionados con los impuestos, amenazados por herederos despreparados y paralizados por el miedo a dar un paso en falso. Confundir riqueza con libertad. Pero la verdadera libertad solo nace cuando el hombre comprende la filosofía superior de la riqueza eterna. Y el primer pilar de esta filosofía es el desapego operativo. En el apogeo de mi imperio, podía desaparecer durante semanas. Las operaciones seguían creciendo. ¿Por qué? Porque yo no era el centro operativo.
Yo era el creador del sistema. Los hombres operan negocios. Los constructores de imperios construyen sistemas autónomos. Si su empresa depende de su presencia diaria, usted no es un empresario. Es un empleado de lujo de su propia prisión. Todo su trabajo, desde el principio, debe estar diseñado para independizarse de su presencia física. Esto requiere formación de líderes de élite, documentación clara de los procesos, una cultura empresarial sólida, incentivos que alineen los intereses de todos con el crecimiento de la organización. La libertad operativa. Libera tu mente para ver el próximo horizonte estratégico, en lugar de apagar incendios diarios. Ahora, el segundo pilar. La autoridad moral del constructor. El hombre común busca enriquecerse para ser admirado por los demás. El constructor de imperios no busca aplausos. Busca significado. No construí bibliotecas por vanidad. Creé centros de conocimiento, porque sabía que una sociedad educada sostendría el propio crecimiento económico y moral del país. La riqueza debe ser un instrumento de elevación social, no caridad inútil, sino capacitación real. Ayudar no significa mantener, significa levantar. Por eso les digo, distribuyan sabiduría. Creen instituciones duraderas. Formen sucesores con una mentalidad superior. Dejen el mundo objetivamente mejor de lo que lo encontraron. Ahora, el tercer pilar de la filosofía superior. La mente imperturbable. El verdadero constructor no teme las crisis futuras, ni las ruinas económicas, ni los cambios políticos, porque opera por encima de la línea de los acontecimientos externos. Ve el ciclo de la economía como un agricultor. Ve las estaciones. Hay tiempos para sembrar, tiempos para cosechar, tiempos para esperar y tiempos para arar de nuevo. No entra en pánico cuando la cosecha es escasa, porque ya ha almacenado grano en 1900. Abundancia en las buenas estaciones. No se embriaga con la abundancia, porque sabe que el invierno siempre vuelve. Este dominio psicológico es el secreto absoluto de los hombres indestructibles, y te aseguro que muy pocos lo poseen. Ahora, el cuarto y último pilar de la filosofía superior, el compromiso con la eternidad. Sabía, mientras aún respiraba, que mi imperio debía sobrevivirme. Por eso, todo fue diseñado con una visión multigeneracional. Las familias que construyen riqueza y no preparan sucesores están condenadas a la ruina en 2 o 3 generaciones. Sus herederos deben ser formados desde temprana edad en la cultura del imperio, en 1900, la disciplina financiera, en el respeto al legado, en la responsabilidad ante la sociedad, en la mentalidad de constructores, no de consumidores. Esta formación no se enseña con discursos, se transmite con el ejemplo diario. Por eso, desde temprana edad, usted debe involucrar a sus hijos en la operación, exponerles los números, las decisiones, los riesgos y las responsabilidades. Llevarlos a las reuniones estratégicas, formarlos intelectualmente con lecturas serias y debates profundos. Mostrarles el impacto social de sus decisiones. Así se perpetúa un imperio. No en la caja fuerte, sino en la mente y el alma de la estirpe que le sucederá. Ahora le digo con toda la firmeza que mi espíritu ha forjado. La verdadera riqueza no es el dinero que acumula, sino la fuerza productiva, intelectual y moral, que deja como herencia viva. Este es el código definitivo. Ahora conoce las 7 leyes prohibidas de la riqueza y su ingeniería práctica. Conoces el dominio emocional, el arte de la negociación, la construcción estructural, la compresión temporal y la filosofía de la eternidad. Ahora la responsabilidad está en tus manos. El conocimiento te ha sido entregue, pero el martillo que forja el imperio es tuyo. Construye con disciplina, con paciencia, con valentía y con una visión absoluta. Y cuando tu imperio se erija sólido y grandioso, recuerda esta última orden. Ahora es tu turno de construir tu imperio con sabiduría. Suscríbete y comparte este video con quienes desean construir algo grandioso.